Práctica, simulación de un tren de levas, por José Antonio Malvez García, de la materia de análisis y síntesis de mecanismos. Básicamente tenemos que dibujar el perfil de la leva para un seguidor de rodillo, de acuerdo a los movimientos que nos dan. Una varilla se alza 20 milímetros con movimiento armónico simple hasta la parte más alta de su carrera, durante 120 grados del movimiento del excéntrico. Reposa por 30 grados, después regresa con movimiento cicloidal durante 90 grados y reposa para terminar la revolución. Tenemos la tabla de movimientos. Movimiento 1, desplazamiento de 20 para una función de movimiento armónico simple en un ángulo de 120 grados. Tenemos detenimiento, desplazamiento 0 y en un ángulo de 30 grados. Tenemos cicloidal, que sería el retroceso, de un desplazamiento de menos 20 milímetros en un ángulo de rotación de la leva de 90 grados. Y el último, un detenimiento en un ángulo de rotación de la leva de 120 grados. Cabe mencionar que todos estos sumados tienen que darnos 360 grados, que sería una revolución de la leva. Nosotros propusimos tanto el radio base como el sentido en el que iba a girar nuestra leva, que sería el levógiro. Pasamos a la simulación de software de SolidWorks. Vamos a pasar a explosionar su vista para explicar cada uno de sus componentes del tren de levas. Tenemos la base del tren, sus respectivos bujes con las válvulas y su anillo de retención, que básicamente este anillo nos permite que no haya deslizamiento entre esta parte de la válvula y el buje. Tenemos la garganta, que es el elemento donde va a entrar el múltiple de admisión. Tenemos los dos balancines, que es un eslabón intermedio para articular otros dos eslabones, dos respectivos ejes con sus cuñas donde van a ir sus respectivas chavetas, que son elementos que evita que los elementos o eslabones que están conectados a los ejes, que haya deslizamiento, evita que haya deslizamiento entre estos. Y las respectivas levas, que vamos a pasar a explicar cómo fue cómo se realizaron con el software también. Vamos a pasar a contraer la animación. Vemos cómo se va armando poco a poco. Esta es una herramienta de mucha utilidad para explicar cada uno de ellos y ver cómo está armado. Ya lo podemos ver totalmente armado. Para la realización de la leva tenemos que activar el complemento de SolidWorks llamado Toolbox, que básicamente nos permite toda esta creación de varias piezas mecánicas. Tenemos aquí la leva, donde podemos especificar toda la geometría, desde sus unidades, tipo de leva, tipo de empujador, diámetro del empujador, de 5, radio inicial, que lo propusimos de 12.5 milímetros, ángulo inicial 0 y sentido inverso a las agujas del reloj donde va a girar nuestra leva. Especificamos cada uno de sus movimientos con su radio final, que sería el radio base más el desplazamiento que habíamos puesto al principio, y su movimiento en grados. Todos estos sumados, como lo dije anteriormente, tienen que sumar 360. Tenemos aquí donde vamos a especificar el diámetro externo de 65, que sería el doble del radio final que nuestra leva da, y superficie de la pieza tiene que ser interna. Ya con esto, básicamente, pues nosotros definimos la leva, la geometría de la leva. Nosotros la definimos. Vamos a pasar a explosionarlo nuevamente para que se vea de una manera más clara cómo es la leva como tal, su geometría. Podemos verla aquí. Bueno, podemos ver aquí la geometría de la leva. También cabe mencionar que nosotros añadimos este pequeño cuadro de aquí donde iba a ir nuestra chaveta. Bueno, ya con todo esto agregado, vamos a pasar a contraer animación y nosotros, para ver cómo se movía nuestro tren de levas, añadimos un estudio de movimiento donde nosotros colocamos un motor. Vamos a pasar a vamos a pasar a la simulación de movimiento. Le hemos colocado un pequeño motor en la parte del eje en un sentido levógiro a 25 revoluciones por minuto. Pasamos a ver la simulación desde este primer ángulo. Vemos que gira bien. Ahora vamos a pasarlo a ver desde otro ángulo. Otro más. Listo. Básicamente esto sería nuestro
proyecto de simulación de nuestro tren de levas. Gracias.